Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Hoy vamos a hablar sobre los primeros 100 días de Milei en Argentina, esa revolución libertaria que está empezando a generar datos realmente interesantes en Argentina. La propaganda mundial es completamente negativa con Milei. Vemos como todo ese consenso socialdemócrata que nos intenta vender que la única opción es el aumento masivo del gasto público, de la deuda y de los desequilibrios fiscales, ese consenso intenta vender que Milei es el culpable de todos los males de Argentina. Es como mínimo divertido. Pero vamos a empezar analizando algunos de los factores importantes. El primero es que mientras en redes sociales toda la izquierda populista y todos los defensores curiosos de Venezuela, Cuba y todos esos países que van tan maravillosamente, critican brutalmente a Milei, o resulta que la popularidad del presidente es mayor que en el mes pasado y además es una popularidad que está aumentando y muy superior a la de aquellos que son los que están en la carrera contra él en la política argentina. Fijaos en la diferencia porque no es pequeña. Atención a la diferencia, porque lo que vemos aquí es cómo ha aumentado la popularidad, el grado de aprobación es muy importante, y además de eso es que el grado de aprobación ha bajado brutalmente, y es muy importante entender que el grado de aprobación de los sectores peronistas, todo esto del socialismo del siglo XXI, es también menor. Esto es importante entenderlo. El grado de aprobación de Milei ha mejorado significativamente. Pero vamos a ver qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que falta y de qué le acusan que no tiene nada que ver con ello. Bien, empecemos por el final. ¿De qué acusan a Milei que no tiene nada que ver con él? Número uno, de que han bajado los salarios de los ciudadanos argentinos y que los salarios están por debajo del nivel de pobreza. ¡Oh, sorpresa! Eso no tiene absolutamente nada que ver con Milei, que lleva 3 meses y 2 de sus grandes reformas no se han podido implementar todavía, y la mayoría de sus propuestas legislativas. ¿Con qué tiene que ver la caída de los salarios en Argentina? Con la realidad del peso con respecto al dólar. Lo que ha hecho Milei ha sido simplemente desvelar una de las grandes bombas que había dejado el peronismo al gobierno. La primera bomba, obviamente, era un agujero cambiario que era de más del 100%. Un agujero cambiario de más del 100%. Entonces, lo único que ha hecho ha sido reflejar la realidad de lo que es el valor del peso con respecto al mercado. No esa falacia de un país en el que había más de 10 tipos de cambio oficiales, todos falsos. Por lo tanto, ese aumento de la pobreza que le achacan a Milei no tiene absolutamente nada que ver con él. Lo que tiene que ver es con las bombas de relojería que dejó Massa en Argentina. El peronismo, ese socialismo del siglo XXI, dejó, número uno, bomba de relojería, como comentábamos, el agujero cambiario de más del 100%. Número dos, las reservas del Banco Central de Argentina en negativo, con unas reservas negativas netas de menos 12.000 millones de dólares. Número 3, una economía completamente devastada, con tipos de cambio falso más de 10, con un nivel impositivo sobre las clases que producen, sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre los exportadores, etcétera, absolutamente incomparable con cualquier país de la región, que llega hasta más del 100% para las pymes. Esos 3 factores, esas grandes bombas que ha dejado el peronismo de relojería para que le explotasen en la cara al siguiente, no tienen nada que ver con Milei.
Es importante también entender que lo que se ha conseguido hasta ahora es importante porque es el principio que deja ver la luz al final del túnel. ¿Cuál es la primera noticia positiva? 2 meses con control presupuestario. Absolutamente clave para dejar de destruir el peso. Eso es importante, significativamente reducir el desequilibrio presupuestario. No podemos olvidar que otra cosa muy importante es que se ha obligado a que el Banco Central deje de emitir esa bomba de relojería cuarta que dejó también Massa, que son las LELIQs, la deuda remunerada del Banco Central. ¿Por qué? Porque eso significa más emisión de moneda a futuro. Claro, emite una deuda remunerada a un tipo completamente brutal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa cantidad de deuda en el Banco Central después significa que se tiene que emitir más moneda todavía. Por lo tanto, lo que está literalmente haciendo Milei es parar la sangría, parar la gangrena fiscal, parar la gangrena monetaria y empezar a enseñar la luz al final del túnel. La inflación mensual se está empezando a contener. Claro que es muy alta, porque la demanda de pesos no existe, por eso es absolutamente clave dolarizar. Pero se ha empezado a solucionar y se ha empezado a solucionar las cosas como se hace las soluciones de toda la vida, que es reconociendo la realidad de una economía devastada por el peronismo, reconociendo la realidad de una moneda hundida por el peronismo, reconociendo la realidad de una pobreza disparada por las políticas keynesianas y las políticas del socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, los primeros 3 meses de Milei son el principio de la esperanza. Permiten a los ciudadanos argentinos saber que hay soluciones reales. Permiten a los ciudadanos argentinos también saber la bomba de relojería que ha heredado este gobierno con la peor herencia de la historia de Argentina para un gobierno. Llevará tiempo solucionar, hay que dolarizar, hay que levantar el cepo urgentemente, hay que llevar a cabo reformas estructurales que reduzcan los impuestos y reduzcan los enormes desequilibrios y trabas que sufre el sector productivo. Hay mucho que hacer. Pero no olvidemos que Milei necesita que el resto de los partidos políticos participen de la solución. Y lo que ha hecho también es inmediatamente poner encima de la mesa si son parte del problema o parte de la solución. De esta lista, una gran parte son parte del problema, son el problema, son los que dejaron la bomba de relojería y por lo tanto esas bombas de relojería no solamente hay que achacárselas a los que las han dejado, sino que hay que evitar que vuelvan a tomar el poder para continuar destruyendo la economía argentina, porque el siguiente paso para Argentina es liberalismo y apertura, acercarse a las economías más progresivas, más de verdad progresistas, las que generan progreso, las que generan crecimiento económico, es acercarse a las economías más libres o compararse con Venezuela y con Cuba y con Nicaragua, que es donde estaban. 3 meses de Milei, mucho conseguido, mucho por hacer y muchísimos retos, pero que no te olvides que lo que le están haciendo es un sabotaje y además le han dejado una bomba de relojería con la peor herencia de la historia. Que no te engañen.